Bienvenidos al curso de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunas y eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Mi nombre es Jenny Neira, soy asesora de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia. Y en esta ocasión me corresponde hablarles del módulo de hepatitis B. Como antecedentes es importante mencionar que la hepatitis es una enfermedad producida por un virus que inflama el hígado, puede producir cirrosis, cáncer y hasta la muerte. A nivel global tenemos que el VIH, las hepatitis víricas y las enfermedades de transmisión sexual producen alrededor de 2.3 millones de muertes al año. También 1.2 millones de cáncer al año y siguen representando una carga importante para la salud pública. Además, las hepatitis B y C producen alrededor de uno o más de 1 millón de muertes al año a causa de las hepatopatías y la cirrosis y el cáncer. En los países de la región de las Américas, alrededor de 5 millones de personas viven con hepatitis B, 8.000 personas presentan nuevas infecciones al año y tenemos alrededor de 20.000 muertes al año, esto con datos de 2022. Y para la hepatitis B, la hepatitis C es una situación similar, 5.3 millones de personas viven con hepatitis C en la región. También se presentan 176.000 nuevas infecciones y entre 34.000 y 84.000 muertes al año, esto con datos a 2022. Según la estrategia del sector salud global de la OMS, estrategia que fue firmada y aprobada por los ministros de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, tenemos como meta 2030 eliminar las hepatitis víricas. ¿Y esto qué quiere decir? Que se busca reducir un 90% de las infecciones teniendo en cuenta la línea de base del año 2015 y reducir en un 65% la mortalidad. Es importante también mencionar que la dosis de vacunación al nacer de hepatitis B disminuye en un porcentaje importante el riesgo de que los niños tengan hepatitis o cirrosis. Los niños que no se vacunan al nacer, que son hijos de madre de hepatitis B positiva, tienen un riesgo de hasta un 90% de hacer una hepatitis crónica que los puede llevar a la cirrosis, al cáncer y a la muerte. Ahora hablemos un poco de la descripción clínica de la enfermedad. Esta es una enfermedad viral de evolución aguda o también que puede ser de evolución crónica. Tiene una serie de sintomatologías cuando se presenta de forma aguda que se divide en 3 fases. Una fase prodrómica o preictérica en donde se presenta anorexia, náuseas, vómito, fiebre moderada que no supera los 38.5 grados centígrados, cefalea y en ocasiones hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado. Ya en la fase ictérica tenemos ictericia, tenemos coluria, que es esa coloración muy amarilla de la orina, hipocolia o acolia, que es esa falta de color de las heces. Y ya en una fase post-ictérica, cuando pasa la ictericia, hay una manifestación dolorosa de la hepatomegalia. También se presenta astenia, que es ese cansancio, fatiga, anorexia, meteorismo, que esos son los gases intestinales y otros trastornos intestinales. ¿Qué sucede cuando el virus de la hepatitis B entra al organismo? Viaja a través de la sangre, llega al hepatocito, que es la célula del hígado, allí se produce una respuesta inmunitaria y pueden pasar 2 cosas. Una, que los anticuerpos sean capaces de combatir la enfermedad, eliminar el virus, y ahí es cuando se presenta una fase aguda de la enfermedad con los síntomas que acabé de mencionar. O bien no es capaz de eliminar el virus y se presenta una hepatitis crónica, que generalmente es asintomática y que cuando ya se manifiesta con las complicaciones en el hígado, como ya lo he mencionado, la cirrosis, el cáncer y obviamente la muerte puede pasar. Pero la hepatitis no solamente se produce a causa del virus de la hepatitis B, hay otros virus que también producen hepatitis. La A, la C, la D y la E también son virus de la hepatitis que producen esta misma inflamación del hígado. Sin embargo, la vía de transmisión, la vía de contagio es diferente. Por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E es transmitida a través de los alimentos, a través del agua contaminada, a través de la falta de higiene. Estos 2 tipos de hepatitis, tanto la A como la E, tienen vacunas disponibles para poderla prevenir.
La hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D se transmiten a través de la sangre, a través de contacto parenteral, por ejemplo, contacto con agujas contaminadas, transfusiones, a través de las relaciones sexuales, a través de ese contacto con los fluidos de personas que están infectadas. Y de estos tres tipos, de la B, la C y la D y la D tienen una enfermedad que puede prevenir la enfermedad, mientras que el virus de la hepatitis C no tiene una vacuna disponible y el tratamiento es con medicamentos y se puede llegar a curar con un tratamiento establecido de 3 semanas. Sin embargo, también no solamente los virus producen hepatitis, hay otras causas que pueden producir la hepatitis. Tenemos un diagnóstico diferencial. En estas causas se encuentran las enfermedades autoinmunes, genéticas, metabólicas, tóxicas y las relacionadas con reacciones químicas por medicamentos. Y las hepatitis ocasionadas por las causas infecciosas, aparte de los virus de la hepatitis que ya mencioné, el A, el B, el C y el D, pueden producirse también por el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el adenovirus y otros agentes causantes, por ejemplo, de fiebre hemorrágica o de ictericia, como la fiebre amarilla. Nuevamente es importante mencionar que las complicaciones de la hepatitis B son el cáncer hepático y la cirrosis y, por supuesto, la muerte. En cuanto al agente etiológico del virus de la hepatitis B, este corresponde a la familia Hepatnaviridae del género Orthohepatnavirus. Los hepatocitos son el sitio principal para la replicación de este virus de la hepatitis B, es decir, la célula hepática. Este virus puede sobrevivir hasta 7 días en el ambiente. En cuanto a la fuente y el reservorio, el virus de la hepatitis B se aloja en el ser humano. ¿Cuál es el modo de transmisión de la hepatitis B? Existen 4 maneras principales en la transmisión de esta enfermedad. Una es a través del contacto sexual, a través de los fluidos sexuales. El otro es a través de la transmisión perinatal, a través del parto, en el momento del nacimiento. La otra vía de transmisión es la transmisión percutaria o parenteral, que es cuando se comparten agujas en las transfusiones, en las hemodiálisis, en procesos de acupuntura, en procesos de tatuajes, por ejemplo, también puede ser cuando están contaminados. Y la otra vía importante de transmisión es el contacto en el hogar con las personas infectadas, a la cual denominamos transmisión horizontal, esa transmisión en la familia. Y se puede dar por el compartir, por ejemplo, cepillos contaminados, cuchillas de afeitar. Por esta vía también se puede transmitir la hepatitis B. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación de la hepatitis B es de 75 días en promedio y puede variar entre 60 a 90 días. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad de la enfermedad? Se transmite la infección unos 2 meses antes de que inicie la sintomatología, los primeros síntomas, y las personas son infectivas en el curso agudo de la enfermedad, pero también lo pueden ser en la fase de portador crónico, que puede persistir durante varios años. ¿Cuál es la susceptibilidad? Es decir, todas las personas podemos ser susceptibles a contraer la infección de la hepatitis B si no estamos vacunados, o si aún estando vacunados no alcanzamos esos títulos de anticuerpos que sean protectores, que está establecido que son de 10 unidades internacionales por mililitro. Las personas que tienen síndrome de Down, cáncer, que sufren de enfermedad renal crónica, que son trasplantados, que tienen una inmunodeficiencia, tienen el riesgo de no hacer o son más susceptibles y de no quedar completamente protegidos, y por eso es que aquí la recomendación con este tipo de pacientes es que tienen que hacerse una serología permanente para identificar cómo están sus títulos y, dar los resultados, poder repetir los esquemas de vacunación, pero eso dependerá de cada caso. En cuanto a la inmunidad, esta es duradera, ya bien sea por la enfermedad o ya sea porque estamos vacunados, siempre y cuando tengamos niveles de anticuerpos del antígeno de la hepatitis B iguales o superiores a 10 unidades internacionales por mililitro. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para contraer la enfermedad de la hepatitis B, la infección por hepatitis B? Los hijos de madres portadoras o con infección hepática aguda durante el embarazo, las relaciones homosexuales o las relaciones heterosexuales también sin protección, múltiples compañeros sexuales, pacientes con hemofilia, pacientes que han sido multitransfundidos, pacientes con necesidad de terapia o de reemplazo renal y con hemodiálisis, aumentan el riesgo de contraer la enfermedad por hepatitis B. El personal de salud también que tiene un alto contacto con fluidos, como por ejemplo en los bancos de sangre, en las salas de cirugía,
en los servicios de hemodiálisis, en la morgue, tienen un riesgo mayor que otros personal de salud que no tenga este contacto con estos fluidos. Los usuarios de drogas inyectables que comparten agujas y jeringas y los convivientes con portadores crónicos de la hepatitis B también tienen un riesgo mayor de padecer esta enfermedad. Y los contactos sexuales, por supuesto, con una persona enferma o portadora crónica de la hepatitis B y las personas infectadas por VIH también tienen un riesgo mayor de adquirir esta enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Existen diferentes marcadores serológicos que nos van a determinar si se trata de una enfermedad aguda, si se trata de una hepatitis B crónica. En cuanto a la vigilancia epidemiológica de la hepatitis B, los objetivos principales son estimar la prevalencia de la hepatitis B, conocer cuál es el comportamiento de este evento a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, vigilar y caracterizar la tendencia de los casos de hepatitis B tanto en sus formas agudas, en sus formas crónicas y también en la transmisión perinatal. ¿Cuál es la población objeto de la vigilancia? Es la población en general. ¿Y cuáles son los tipos de vigilancia que se realizan en el país? Vigilancia pasiva a través de la notificación de casos en los servicios, pero también la vigilancia activa a través de la búsqueda activa institucional de casos. En cuanto a las definiciones de caso, tenemos varias definiciones de caso en esta vigilancia de la hepatitis B. La definición por criterio clínico es cuando hablamos de la fase aguda de la enfermedad y cuando se presentan los síntomas que mencioné previamente, como náuseas, fiebre, ictericia, vómitos intermitentes, y cuando las aminotransferasas séricas están elevadas por encima de 400 unidades por litro, con patrón de citólisis hepática. Eso es el criterio clínico. El caso probable es la persona que tiene esos criterios clínicos y que además tiene una relación epidemiológica, y aquí es donde es importante hacer la investigación y la indagación también sobre los factores de riesgo que tiene esta persona que nos pueda llevar a pensar que se trata de una hepatitis B. El caso confirmado por laboratorio es la persona que satisface los criterios clínicos y también que al haberle realizado las pruebas serológicas da un resultado positivo, y más adelante vamos a ver cómo se puede diferenciar. Y el caso de una hepatitis B a confirmar es el paciente que tiene una prueba de suero, que tiene un antígeno de superficie positiva o reactiva, pero que no puede que tenga o no tenga los síntomas y que le faltan pruebas complementarias. En la hepatitis B es importante mencionar que hay diferentes pruebas serológicas para poder determinar si se trata de una hepatitis aguda o si se trata de una hepatitis crónica. En cuanto a la definición de caso de hepatitis B aguda, es un paciente que tiene una prueba con detección de antígeno de superficie de hepatitis B positiva y que también tiene una prueba de anticuerpo IgM positiva. Aquí, si ambas pruebas están positivas, estamos hablando de una hepatitis aguda. Cuando hablamos de un caso de hepatitis B crónica, cuando el antígeno de superficie de la hepatitis B es positivo, pero no hay una IgM positiva, sino que en este caso es negativa, y hay otras pruebas serológicas que determinan, si las hemos realizado con un intervalo de al menos 6 meses, que se trata de una hepatitis B crónica. Y el caso de hepatitis B por transmisión materno-infantil es un paciente con resultado serológico para prueba de detección de antígeno de hepatitis B positivo, que es hijo de una madre que también tiene antígeno de superficie hepatitis B positivo. En este cuadro está un poco más clara la explicación. Entonces tenemos el antígeno de superficie de hepatitis B, si da no reactivo, y la prueba de anticuerpo IgM da no reactivo. La interpretación es que hay una baja probabilidad de infección. Sin embargo, si esta prueba de antígeno de superficie de hepatitis B da reactiva o positiva y la prueba de anticuerpo para IgM da también positiva, aquí es cuando hablamos de una hepatitis B aguda, en su fase aguda, con la sintomatología que hemos mencionado. Y cuando hay un antígeno de superficie de hepatitis B positiva, pero la IgM es negativa, aquí es necesario realizar otra prueba de marcadores con el periodo de tiempo que mencioné para poder determinar si se trata de una hepatitis B crónica. En cuanto a la toma de laboratorio, es necesario tomar en ayunas de 7 a 10 mililitros de suero, utilizar un tubo seco sin anticoagulante. Estas muestras de sangre se refrigeran entre 2 a 8 o pueden almacenarse a -20 por un periodo de 4 semanas. En cuanto a la notificación, es importante mencionar que en este caso, en el caso de la hepatitis B, la notificación es semanal, a diferencia de otras enfermedades que la notificación es inmediata. En la hepatitis B la notificación es semanal del número de casos que hayan tenido reportados durante la semana,
y es necesario mencionar que se debe llenar la ficha epidemiológica. Es importante también mencionar la importancia de llenar todas las variables que están incluidas en la ficha epidemiológica y de notificar obviamente a sus niveles superiores establecidos en la vigilancia epidemiológica en el país. En cuanto a la investigación, es importante indagar por los aspectos sociodemográficos, de edad, sexo, raza, condiciones ambientales, de acceso a los servicios de salud, antecedentes de vacunación específica sobre el virus de la hepatitis B. Es muy importante conocer el antecedente vacunal, antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual, si ha tenido transfusiones, si es una persona que es usuario de drogas y comparte drogas, si tiene antecedentes de enfermedades hematológicas, si tiene antecedentes de enfermedades renales y otra serie de preguntas que son clave a la hora de hacer la investigación. Entonces, en cuanto a las medidas ya que se deben tomar, el tratamiento, no existe tratamiento para la hepatitis B. Aquí el manejo es netamente sintomático en la fase aguda de la enfermedad. Existe un tratamiento que se llama interferón, que constituye pues un tratamiento eficaz en la fase aguda. También es importante en las medidas de control tener todas las medidas de prevención y control de infecciones, el control de la sangre, de las transfusiones, dependiendo del servicio donde se encuentre el paciente. Es muy importante el lavado de manos y toda la protección del personal de salud para evitar el contagio con la persona infectada, el cuidado con los fluidos corporales. En el caso de las relaciones sexuales, en el caso de conocer que la pareja se trata de un portador crónico de hepatitis B, es importante el uso de los preservativos. En cuanto a la prevención, es importante mencionar la importancia de la vacunación en menores de 5 años en el país, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses, 18 meses y 4 años. Es importante también en las medidas de prevención que el personal de salud, sobre todo el personal de salud que tiene un contacto directo con estos fluidos, por ejemplo en las salas de hemodiálisis, en las salas de cirugía, en los servicios de odontología, que se hagan un chequeo de sus anticuerpos. Como lo mencioné previamente, si los anticuerpos están por debajo de 10 unidades internacionales por mililitro, es necesario aplicar refuerzos o completar una serie de esquema de vacunación con hepatitis B, dependiendo de la condición también del paciente. En los casos, por ejemplo, de personas con inmunosupresión, que tienen trasplantes, que se hacen hemodiálisis, también por indicación médica, habitualmente les hacen control serológico y dependiendo del resultado deben completar otros esquemas de vacunación, bien sea un refuerzo o iniciar nuevamente un esquema de vacunación, pero eso dependerá de cada caso. Es importante también en las medidas de prevención hacer el control de las infecciones de transmisión sexual en los grupos más vulnerables, socializar con el personal de salud las normas para manejo de sangre y líquidos corporales, evaluar las coberturas de vacunación y llevar a cabo campañas en estos sitios donde las coberturas están más bajas. También es importante hacer la búsqueda activa de casos, una adecuada investigación, el seguimiento a contactos para limitar esa transmisión. Es importante mencionar en las personas que hayan estado expuestas, llevar a cabo un esquema de profilaxis post-exposición, pero eso va a depender obviamente también del antecedente vacunal. Es importante que revisen este material donde están estas recomendaciones de profilaxis, pero habitualmente lo que se usa es la inmunoglobulina y la vacunación posterior a la exposición en el menor tiempo posible. Y esto, como lo menciono, va a depender también del antecedente vacunal. Esta profilaxis post-exposición está indicada en menores de 12 meses de edad, en los contactos íntimos o convivientes de personas infectadas y en los que han tenido, por supuesto, una exposición accidental o el personal sanitario, por ejemplo, que se pinchan a la hora de administrar un medicamento y otros ejemplos. ¿Qué medidas se tienen ante un brote? Se deben revisar y aplicar las pautas de vacunación post-exposición, como ya lo mencioné, llevar a cabo las recomendaciones de medidas sanitarias e higiénicas, hacer la revisión de cómo están funcionando los centros sanitarios, los centros de hemodiálisis, por ejemplo, para ver si se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, de prevención y control de infecciones y bueno, otras medidas que ustedes pueden revisar más a profundidad en el material didáctico que se ha diseñado para este módulo. También es importante mencionar que en los hijos de madres hepatitis B positiva es fundamental aplicar la vacuna de hepatitis B al recién nacido y la inmunoglobulina en las primeras 12 horas.
Esto reduce en un 90% la probabilidad de que el niño vaya a tener una hepatitis B crónica y por supuesto las complicaciones de esta hepatitis B. Entonces, esto lo quiero reiterar, es fundamental que el hijo de madre hepatitis B positiva tenga la inmunoglobulina y la hepatitis B del recién nacido en las primeras 12 horas. Y también nuevamente mencionar que estas personas que tengan un inmunocompromiso, que tengan un alto riesgo, deben repetirse sus pruebas serológicas para ver si tienen que revacunarse en función de los resultados de anticuerpos. Muchas gracias, esperamos que haya sido de utilidad esta presentación y los invitamos a revisar el material metodológico, los juegos, a participar en los foros que han sido diseñados para complementar el conocimiento de este curso. Que lo disfruten.